la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias, Nelly, Israel, y la infatigable e infaltable Linda Michan, la coordinadora del área de educación de Hola. la Universidad Hebraica que trabaja con nosotros. Para los que no me conocen, yo soy Miguel Ángel Pérez Álvarez y dirijo el área de educación, bienestar, innovación y lo que se acumula esta semana. Así es que estoy muy contento de poder recibir hoy a Amado, como le decimos quienes la estimamos profundamente, Amado Gracias. Resnick, que es la profesora que la tarde del día de hoy nos va a explicar y nos va a hablar sobre el tema de la redacción de trabajos académicos. Mamá, muchísimas gracias, bienvenida a esta sesión. Eh, en mi pueblo dicen que son muchos los llamados y pocos los elegidos, y aquí tienes un grupo muy selecto de personas que van a disfrutar de tu charla sobre el tema de la redacción de trabajos académicos. Voy a presentar rápidamente a Amado. Él dirigirá la parte de preguntas y respuestas la maestra Linda Michan, que nos acompaña esta tarde. Yo nomás quiero presentarla y ya le di la bienvenida, a la doctora Magdalena Resnick, que es doctora en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y se especializa en temas de arte, memoria, ética y alteridad. Entre sus obras mencionamos Día y Niebla, Teresín, Encrucijada de Poetas, Buenos Aires, en Argeis. Me corriges cualquier cosa que diga mal, porque ya sabes que mi Está todo conocimiento de la perfecto. cultura judaica es, si no nula, muy pobre. Esta sesión, el día de hoy, tendrá dos partes. La primera parte, Mado nos presentará algunas ideas respecto a la importancia de la redacción de trabajos académicos, su relevancia. Y en la segunda parte, nuestra querida amiga Linda Michan, perdón, va a llevar la parte de preguntas y respuestas que le hagamos a Mado Resnick, como repito, la conocemos quien le estimamos profundamente. Mado, bienvenida a la Hebraica y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos desde Buenos Aires, Argentina, la tierra incógnita, como decíamos recién hablando con Miguel Ángel antes de entrar, de conectarnos. Bueno, y sí, vamos a hacer una charla sobre este curso que está por empezar en un poquito menos de un mes, sobre la escritura de artículos o de trabajos académicos. Pueden ser artículos o pueden ser otro tipo de escritos, ¿no? Una aclaración, mi nombre, Mado, es un diminutivo de Magdalena en francés. Y siempre aclaro que no vengo de una familia francesa, sino que mis padres leyeron una novela y el personaje era una novela que transcurría en París, y el personaje se llamaba Mado. Era una resistente durante la Segunda Guerra, y yo siempre les dije, yo no soy ni así de tan valiente como ese personaje. O sea, gracias por darme tanta confianza, pero bueno. Entonces, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que nos va a ayudar a entender y a comprender un poco mejor de qué se trata todo esto, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir ahora la pantalla, mi escritorio. Siempre me vuelve loca ¿por qué me pone no me deja, siempre lo mismo, perdón, por este desguace. Que me dice que la tengo que permitir al Zoom. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a compartir el PowerPoint, como les decía, y en realidad lo que yo pensé, y ahora van a ver ustedes de qué se trata. Bueno, esto sería, ¿no es cierto?, la introducción, ya les hablé de mi nombre, y fíjense en esta imagen, que un poco nos va a conducir por esto como si fuera casi una novela policial. Porque cuando estamos escribiendo, en realidad, lo que estamos haciendo, estamos buscando primero nuestro tema, y es fundamental delimitar el tema sobre el que vamos a escribir. ¿Por qué? Porque la escritura tiene, cuando pasamos de un código a otro, de hablar a escribir, de pensar a escribir, ahí hay una transferencia de algo que cambia, ¿no es cierto? Entonces, estas tres imágenes que seleccioné es que estamos buscando nuestro tema, ¿no es cierto? Pero no somos ladrones no estamos robando algo, sino que nos estamos explorando a nosotros mismos y a nuestro conocimiento en realidad, ¿no?
Y bueno, todo empezó en Grecia. Somos hijos, realmente nuestro pensamiento y nuestra forma digamos, de argumentar y de razonar comenzó, en este caso, con Sócrates, con Platón, y digamos, todo el tema de lo que se llamó retórica y el arte de argumentar estaba relacionado en ese momento a una situación política de la polis griega, ¿no es cierto?, donde era importante justificar y persuadir, ¿no es cierto?, a los ciudadanos. Y ahí viene el término retórica, cuando yo persuado, pero persuado de una manera eh, lógica y verdadera, además, versus los sofistas, ¿no es cierto? A pesar de que Sócrates en algún momento fue considerado un sofista como tenemos asociado como aquel que no trabaja con la verdad, ¿no es cierto? O sea, que trata de convencernos, pero de convencernos de una manera, como habitualmente se habla de los políticos cuando se quiere desmerecer a la política, ¿no es cierto? Que usan argumentos que no tienen, digamos, valor de verdad en realidad. El tema es que fue Aristóteles, discípulo de Platón, quien, digamos, en sus obras, lo que nos ha llegado, obviamente, hizo una investigación o trató de delimitar qué era este tema de la retórica, ¿no es cierto? El arte de convencer. Y en la Edad Media, digamos, a medida que se asienta el conocimiento y la búsqueda de conocimiento, fíjense cómo estaba organizado, y eran universidades religiosas, ¿no es cierto?, europeas, cómo estaba organizado el conocimiento. Y fíjense que se dividía la forma de conocer. Fíjense que tenemos gramática, lógica y retórica como tres ciencias fundamentales. Esto hace que a veces, hoy en día todavía, haya gente que pregunte, pero nosotros los que trabajamos con ciencias sociales o ciencias humanas, a veces nos confundimos y creemos que tenemos que argumentar o que tenemos que usar la lógica que usan los que trabajan en ciencias duras. Y esto no es así, no es así. Sin embargo, yo les quiero comentar ahora un comentario mío personal. Yo trabajé muchos años, cuando hacía lingüística pura, trabajaba con sintaxis, que es trabajar casi como eh, con algo aritmético, con algo, pero sintaxis pura, realmente pura. Entonces, y trabajaba con pacientes afásicos para poder establecer un modelo de uso de la normalidad a partir de, digamos, daños cerebrales, físicos, cerebrales físicos. Entonces tenía que usar muchas veces estadística, que yo no había aprendido en la facultad, pues yo estudié letras, después me especialicé en lingüística, pero nadie me había enseñado estadística. Entonces tuve que hacer como un salto y consultar con otra gente para poder, porque necesitaba escribir trabajos de investigación donde necesitaba recurrir, ¿no es cierto? Sin embargo, la forma de argumentar de las ciencias humanas, por más que uno tenga que recurrir a cuadros estadísticos, ¿no es cierto? O ese tipo de valores numéricos, no usamos la lógica pura, usamos otro tipo de lógica. Y esto lo vamos a ver en la forma en que argumentamos, digamos, como tres maneras. Una abducción, que es la forma de hacer hipótesis, de establecer hipótesis. Una deducción, que es cuando comprobamos esas hipótesis de una manera empírica distinta, como trabajan las ciencias duras, obviamente. Y la inducción, cuando comprobamos que esas hipótesis funcionan, ¿sí? Y los valores de verdad también van a ser diferentes. Yo les traigo acá el ejemplo de, no sé si vieron la película o leyeron la novela. Por supuesto, como yo soy escritora, les voy a decir, primero lea la novela y después vea la película. La película era muy buena. Pero bueno, Humberto Eco, gran semiólogo, lo que hace en El nombre de la rosa es justamente hacer esta revisión del concepto de qué hay adentro de un libro, ¿no es cierto? Y cuál es ese conocimiento prohibido en la Edad Media, obviamente. Pues acá vemos, bueno, John Connery usando anteojos para leer este manuscrito que buscan. No voy a spoilear ni la novela, ni la película, ni nada, pero está relacionada con Aristóteles, y es un policial muy bien hecho. Y fíjense que el personaje que hacía John Connery, en realidad está basado en el filósofo Guillermo d'Occam, ¿no es cierto? Que una de las, digamos,
de las características de su pensamiento es algo que se llama la navaja de Occam, que dice que no tenemos que multiplicar los entes. ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Por esto que digo acá, por la economía de expresión. Muchas veces cuando uno está escribiendo o cuando tiene dudas de cómo acercarse al tema, da muchos rodeos y usa muchísimas palabras y expresiones y frases que en realidad es para asegurarse uno mismo. Yo estaba leyendo un libro de un sociólogo, de Howard Becker, que es sociólogo y que es una persona que se dedica además a enseñar a escribir a los sociólogos. Según él, los sociólogos son los que peor escriben. Si él lo dice que es sociólogo, vamos a darle una oportunidad de creerle. Y entonces, sí, vamos a darle una oportunidad de creerle. Y entonces él cuenta en uno de sus libros que cuando la primera vez que da clases de escritura para sociólogos, le preguntan a sus alumnos cómo hacen para escribir. Y entonces es muy interesante porque tienen en general todos tenemos una serie de rituales para escribir. Y esto viene a cuento, y está relacionado con esto, con esa escalera de Escher, porque en la película la biblioteca de ese convento parecía una escalera de Escher que no iba a ningún lado y que uno se perdía en el laberinto del conocimiento. Muchas veces nos perdemos en nuestros propios laberintos de razonamiento y de, digamos, focalizar en el tema y cómo digamos, a transferir a la escritura. Eh, y entonces es muy interesante el tema del proceso, porque en general la gente lo que dice es, tengo miedo a que esté mal lo que estoy haciendo y a que se rían de mí, le dice inclusive algunos de los alumnos. Y yo siempre aclaro esto, no importa cuánto uno haya escrito, siempre el momento de lanzarse a escribir a todos nos da un poco de miedo o nos da una sensación de un saltito al vacío, saltito o salto al vacío, o sea, porque hay un momento, digamos, de duda, y yo siempre lo que recomiendo es, escriban mucho, escriban ideas sin ocuparse primero ni de la forma, ni del estilo, ni de la puntuación, de nada. Esas ideas que cuando aparecen uno cree, esto lo tengo clarísimo, de esto no me olvido. Yo les aseguro que uno se olvida casi inmediatamente. Entonces lo mejor es tener un cuaderno o algo de notas. ¿Por qué? Porque uno después va armando lo que yo llamo un mapa cognitivo de eso, sobre lo que quiere escribir. Y el paso, digamos, esta serie de pasos, desde el pensamiento, la ideación, a esos apuntes, al texto, hay una serie de pasos que ahora las vamos a ir viendo rápidamente. Esperen que sigo con esto. Bueno, les iba a contar un poco, Gutenberg, digamos, la imprenta y la aparición del libro trae una revolución del conocimiento y trae también, por supuesto, lo que provoca es una revolución epistemológica, ¿no es cierto? Estamos hablando, por supuesto, siempre de Europa, ¿no? Es un poco eurocéntrica la aproximación que hago, ¿no? Los libros, digamos, que antes eran manuscritos, digamos, hay toda una tecnología junto con la imprenta, que es el papel, la tinta, ¿no es cierto?, que permite que el conocimiento se pueda compartir, que deje de ser tan elitista como había sido hasta ese momento, ¿no? Y entonces la entrada en la modernidad, lo que hace, todo esto junto, lo que hace es que las ciencias empíricas, digamos, por supuesto necesitan de su propia epistemología, y ahí aparece una nueva forma de retórica, una nueva forma de expresarse, de necesidad de persuadir en el mejor sentido. Cuando yo hablo de la palabra persuasión, no estoy hablando de convencer a alguien, digamos, de una manera espuria, ¿no? Sino al revés, de persuadir con argumentos y con razonamientos, ¿no es cierto? Con razonamientos válidos ligados a la epistemología de cada ciencia y, en este caso, a la necesidad de divulgación, de divulgar estos conocimientos. Todo esto va enganchado. Hasta ahora solo vemos cosas históricas. Y acá nos aparece el tema de la lógica. Porque la lógica, digamos, pura, por llamarla de alguna forma, ya sea la lógica clásica o la lógica moderna, contemporánea, tiene que ver con las ciencias duras. En nuestras ciencias, las ciencias que hacemos nosotros, esas humanas, sociales, hablamos de una lógica informal. Y miren,
Yo tengo una de mis mejores amigas, es matemática. El sábado estaba hablando con ella, y estábamos acá, hubo elecciones ayer, entonces ella me decía, y tuve una conversación con mis primos en un chat, no todos mis primos son inteligentes, me dice ella. Entonces yo qué le digo, ah, entonces hay alguno que sí, somos amigas de los 8 años, o sea, tenemos mucha confianza. Yo riéndome le digo, ah, entonces hay alguno que sí. No, me dice, le digo, vos estás usando la lógica matemática, no todos, no todos es ninguno para ella. Le digo, pero yo, le digo que soy lingüista y que me dedico a las ciencias humanas, yo estoy hablando en castellano, si vos me decís no todos, para mí es, hay al menos uno que sí es inteligente o que no es tonto. Tenés razón, me dijo, tenés razón. Dije, me parece, es un ejemplo genial que voy a usar porque esta es la diferencia, digamos, y esto me pasó a mí el sábado, hace 2 días, ¿no? Entonces, esta es la diferencia y es importante saberlo, que estamos trabajando todo el tiempo con, digamos, forma de argumentar y de hacer inferencias que no pertenecen a la lógica pura, y que probablemente si alguien que se dedica a las matemáticas o a la física estaría un poco preocupado de esta forma que tenemos nosotros de sacar deducciones, ¿no es cierto? Por eso siempre digo, por esto y por un tema de ético, cuando llegamos al momento de las conclusiones, siempre ser humildes, ¿no es cierto?, en nuestras conclusiones, por más que nos parezcan muy brillantes, siempre son conclusiones previas, preliminares, ¿no es cierto? Porque además el conocimiento evoluciona y evoluciona de una manera muy rápida, ¿no? Y me parece importante el tema de la humildad. Entonces, estamos hablando todo el tema del lenguaje, ¿no? O sea, todo el tiempo del lenguaje. Y esto es muy importante saberlo, que la lengua que usamos, es una convención social, no cambia a voluntad, no cambia porque yo decida cambiarla, porque alguien decida cambiarla, y de hecho todo el tema ahora del lenguaje inclusivo es un movimiento, digamos, por supuesto es una avanzada política, que claramente ahí vemos, por ejemplo, las diferencias, ¿no es cierto?, de edad, ¿no? Yo si quiero hablar de una forma inclusiva tengo que pensar, tengo que razonar, y veo adolescentes que hablan, digamos, que es algo que se incorporó, ¿no es cierto?, a la variante lingüística que esa generación usa, que no es la mía. No porque no esté de acuerdo, sino que yo me formé de otra forma, ¿no? Entonces, la lengua es convención, es una convención social, tiene una determinada estructura, tiene una función y está ligada a la cognición, y está muy ligada a la cognición. Y esto quiere decir que es un proceso abierto, que no es algo estático, que digamos que está en como si fuera una marea permanente, ¿no es cierto? Como si fuera una marea permanente. Lo que sucede es que muchas veces la academia regulan, ¿no es cierto? Y por eso tenemos normas de uso, y regulan muchas veces a posteriori, después que algo fue ya muy usado, la academia lo toma, ¿no es cierto? Y lo incorpora, cuando en realidad eso ya se está usando y ha sido, digamos, de alguna manera aprobado socialmente, mucho antes de entrar a la academia, a la norma. Por otro lado, las normas, siempre digo esto, las normas son algo que no son naturales, es algo que es convencional, es una convención. Está ligado a la historia de la lengua, ¿no es cierto?, al desarrollo de la lengua. El castellano es una lengua romance, ¿no es cierto?, que se formó a partir del latín, del uso, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una lógica histórica interna que uno la estudia cuando estudia lingüística, no importa, pero, por ejemplo, la Real Academia decide que el adverbio solo, solamente, antes se diferenciaba el solo, ¿no es cierto?, adjetivo, del solo adverbio, el solamente, por una tilde. Hace unos años dijo, no hace falta la tilde, porque el contexto ya, digamos, me dice exactamente, digamos, interpreto si es un adjetivo o es un adverbio. Entonces son convenciones que la academia dice, no hace falta la tilde, es optativa, si quieres la usar y si no, no. Hace unos años, si uno escribía el adverbio sin la tilde, te corregían, te ponían la tilde, no estaba bien. Entonces, ahí la lengua, por eso puse valores de fuerza lógica y valores de aceptabilidad. Esa fuerza lógica es de la que hablamos antes, es esta lógica que es una lógica
distinta a la lógica matemática. Y la aceptabilidad es la aceptabilidad de uso. Cuando yo estoy hablando con alguien, cualquiera que sea mi interlocutor, en este caso ustedes, yo y cualquier hablante presupone algo de lo que sabe su interlocutor. Es una presuposición en principio, ¿no es cierto? Pero yo creo que si ustedes están acá, lo que doy por entendido es que seguramente tienen un interés en ver qué es esto de escribir artículos académicos y qué puedo ofrecerles yo. O sea, todo eso es mi conformación previa, ¿no es cierto? A cómo yo me voy a dirigir a ustedes. De la misma manera, cuando uno escribe un artículo académico, un texto académico, vamos a llamarlo mejor, sea de la calidad que sea, tiene que tener muy en cuenta a quién está dirigido, quién los va a leer, porque una cosa es escribir para un seminario, por ejemplo, si uno está haciendo una licenciatura, un máster o una tesis doctoral, obviamente, es decir, va dirigido concretamente a esos lectores, uno o varios. Es distinto cuando uno escribe para una publicación, digamos, que va a ser leído por sus pares y corregido por sus pares, un artículo o un texto, perdón, para un congreso o un texto para divulgar. Todo eso es diferente y necesita herramientas diferentes, porque uno presupone quién va a ser el interlocutor, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo es, tengo que delimitar mi tema, que es esa X, tengo que ver de qué estoy hablando. Por ejemplo, en el curso anterior me acuerdo que tenía una persona que iba a trabajar sobre el mal, ¿no? Entonces le digo, el mal es un tema muy genérico, y en realidad si uno escribe sobre el mal, tiene que delimitar, porque es un tema muy genérico, y podría escribir una enciclopedia en realidad, ¿no es cierto? Entonces siempre, como digo yo, partimos de lo más grande, de lo más abarcativo, y vamos achicando, ¿no es cierto? Si vamos delimitando cuál es nuestro objeto realmente de estudio, de escritura, ¿sí? Entonces, tengo este texto X, que es sobre lo que voy a escribir, que sigue un grupo de convenciones que argumenta con la intención de persuadir en el sentido retórico, de la mejor manera, ¿no es cierto?, de mostrar cuál es el material que yo tengo y cómo argumento, ¿sí? Divulgar, si fuera el caso, criticar dialécticamente en el sentido, siempre digo que cuando escriben algo, piensen qué les pueden contraargumentar, ¿no es cierto? Es decir, y si es un tema, digamos, polémico, mucho más todavía, ¿no es cierto? Es decir, siempre piensen qué pueden contraargumentarles a lo que ustedes, a la hipótesis que ustedes tienen, sea cual sea, ¿sí? Salvo que sea una revisión bibliográfica, donde, bueno, ahí no hay nada para contraargumentar, salvo que se hayan olvidado de leer algo, pero bueno, esa es una falla técnica en realidad, no tiene que ver con el argumento, ¿no? Y siempre revisar, ¿no es cierto?, esto lo que se llama el estado de la situación, ¿no? State of the art, digamos, qué es lo que de lo que se está tratando en este momento, ¿no es cierto? Porque a veces sucede que, y esto está relacionado con la ética, sucede que por error o por omisión vamos a hacer algo que ya fue dicho, ya fue escrito, entonces con eso hay que tener mucho cuidado y es mejor ser muy prudente, ¿no es cierto? Ser muy prudente de no hablo de cut and paste, de cortar y pegar, ¿no? Pero bueno, ser prudente y basarse siempre en bibliografía, además, digamos, que sea de acceso también para los demás, para los que nos van a leer, ¿sí? Sobre todo hoy en día que prácticamente está todo online, es muchísimo más fácil que antes, ¿no? Y bueno, y lo que hablábamos antes son estos receptores a quien está dirigido el texto, como hablé, ya sean conocidos o desconocidos, ¿no? Y esto es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué es esta operación heurística, esto que les decía al principio, de pasar, ¿no es cierto?, de un código a otro? Si estamos transfiriendo nuestras ideas de nuestro pensamiento, o de nuestro hacer, y de nuestro pensamiento a la escritura. Y ahí hay un proceso de conocimiento, por eso lo llamo yo que es algo heurístico, porque realmente se produce hay un proceso como de extrañamiento del propio conocimiento cuando uno lo ve escrito, ¿no? Y eso produce
que uno pueda hacerse inclusive más preguntas, indagar más, corregir, ¿no es cierto? O sea, ir por otro rumbo. Es muy, muy interesante y es interesante en el sentido de que es bueno poder permitírselo, eso, ¿no? No partir de un puerto donde dice, bueno, ya hace todo, yo ya sé muy bien. Es muy probable que se encuentren con sorpresas, digamos, en el momento de escribir lo que ustedes están muy seguros que saben muy bien, ¿no? Y eso es muy bueno, eso enriquece. Y acá cito un texto de Jacques Rancière, del Maestro Ignorante, que es un libro muy, muy interesante. Eso que sentimos como ajeno a nuestro propio texto es lo más valioso de la escritura propia. Y realmente, por lo menos mi experiencia también es esa, ¿no? Acá puse yo una metáfora, ¿no? De lo que es la materia oscura del universo, y que para mí son esas ideas conceptuales que tenemos, esos conceptos que tenemos, que a veces no están totalmente claros, y que es la escritura la que, como cuando buscan, digamos, los grandes telescopios, la materia oscura del universo, lanzan esos rayos de luz que a simple vista no se ven, ¿no? Entonces por eso uso esta metáfora, me gusta mucho la física, por otro lado, pero será para otra vida, para esta no va a ser. Pero esa es la luz que la escritura, nuestra propia escritura, nos arroja sobre nuestro propio conocimiento, ¿no? Muy, muy interesante el proceso, si uno se lo permite. Y ahora me gustaría hablar de este tema que también está ligado al, digamos, el punto de vista propio que uno tiene, que es esta propia voz, y que va a estar relacionada con el estilo que tenga nuestra escritura. Porque muchas veces, como hemos leído textos académicos, bueno, por supuesto que hemos leído textos académicos, creemos saber cuál es esa voz académica. Y yo siempre insto a la gente a que busque su propia voz, que va a llevar al propio estilo, a un estilo propio, que no quiere decir que uno tenga que escribir ficción, no estamos escribiendo ficción, esto es no ficcional. Sin embargo, nos va a dar, a cada uno le va a dar su propio estilo, su propia forma de escribir, ¿sí? La otra cuestión es que siempre estamos hablando, porque estamos hablando del lenguaje, de un proceso de intersubjetividad y de intertextualidad. Son, digamos, no solo otros textos académicos, sino que estamos viviendo en un mar de comunicación con otros, porque la lengua es eso, justamente, no hay lengua para uno solo. Y pasamos al tema de las razones, de cómo argumentamos, y de las falacias, de estas formas de razonamiento que no conducen o que conducen a un callejón sin salida, cuando estamos argumentando, que esto es algo que vemos durante el curso. Y el tema de la coherencia y la cohesión, todo esto está junto, ligado. La coherencia de un texto es todo el argumento, todo el andamiaje semántico de todo el texto, de todo el texto. ¿Y sobre qué se basa eso? ¿Cómo hago para sostener esa coherencia? La palabra texto en realidad es de textura, es algo que se teje, es algo que está ligado y está interconectado. La cohesión es justamente todo el andamiaje de la lengua, ¿no es cierto? La gramática, la sintaxis, la semántica, todos los recursos que yo tengo lingüísticos que me permiten sostener la coherencia total del texto. ¿Mm? Parece muy abstracto dicho así, pero es lo que hacemos siempre, inclusive cuando no estamos escribiendo, cuando estamos comunicando con alguien y dando un argumento de algo. Eso tiene que ser coherente, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo, y esa coherencia la baso sobre la forma en que me expreso. Lo mismo en la escritura, ¿sí? Acá puse unos ejemplos de falacias y de concordancia, no importa. Voy al tema de la puntuación, que es un tema que a mucha gente le preocupa mucho, y que se aprende en realidad, se aprende escribiendo, no hay otra forma, no hay una receta previa, sí hay, pero digamos, se aprende escribiendo, o sea, hay que escribir. No salgo a la calle en cuarentena, no, salgo a la calle en cuarentena. Estoy diciendo dos cosas totalmente opuestas, y simplemente puse una coma, Esto que en la lengua hablada lo da la entonación, lo da el contexto, en la escritura, digamos, cambia, si yo leo eso, las dos oraciones, estoy diciendo exactamente lo opuesto simplemente por poner una coma.
¿no? Y esa es la importancia de la puntuación, justamente. Bueno, yo hablaba del tema de la ética antes, y acá puse un aforismo de este enorme hombre que fue un físico, ¿no es cierto?, también de la modernidad, y no es posible, perdón, iluminar con la antorcha de la verdad sin quemar alguna barba. Y esto lo pongo por el tema de la ética, porque muchas veces hay que jugarse por lo que uno piensa, ¿no es cierto?, y discutir con pares o con algún profesor, pero eso no significa, en el tema de la ética, digamos, hay que ser muy cuidadoso en no autoplagiarse. ¿M? Tengo una idea y esa idea la voy a explotar hasta como si fuera Coca-Cola, es decir, la fórmula de Coca-Cola, voy a venderla donde sea, como sea, simplemente, antes de empezar estaba hablando con Miguel Ángel, en realidad yo creo que cuando uno se dedica a un tema en particular, por supuesto que hay pequeñas variaciones, no es que uno está vendiendo botellas de Coca-Cola, para nada, no pienso eso, pero muchas veces hay gente que sí lo hace y eso creo que hay que tener cuidado, tanto como de no plagiar a otros o de no robar ideas de otros, que es mucho más común de lo que uno cree, lamentablemente, ni tampoco autoplagiarse, ¿no es cierto? Y esa es la ética. Y la otra ética es la ética de si uno trabaja, por ejemplo, en el caso de la psicología, con personas, con seres humanos, ser muy cuidadoso en cuanto a los datos, ¿no es cierto?, de esas personas, ser muy cuidadoso cuando uno cita, ser muy cuidadoso, digamos, tener mucho cuidado con lo que es propio y lo que no es propio, ¿no es cierto? Más allá, por supuesto, de otras cuestiones que tienen que ver más con la ideología, que esos son otros temas, también de la ética, pero son otros temas, ¿no? Que están relacionados. Bueno, y yo digo que esto que vamos a empezar es un taller. Entonces siempre pongo este ejemplo, ¿no es cierto? Si ustedes quieren aprender a cocinar, pueden estudiar un libro de recetas de cocina durante un año y yo les aseguro que a fin de año se saben todas las recetas de memoria, pero ustedes no saben cocinar, porque nunca cocinaron nada. Entonces para escribir es esto. Si yo quiero cocinar, tengo que cascar los huevos, ensuciar la sartén o lo que tenga que ensuciar. O sea, tengo que ensuciarme las manos de tinta, para usar una metáfora antigua que ahora ya no se usa más. Pero tengo que escribir, tengo que equivocarme lo necesario y tengo que corregir mi propia escritura, porque nadie escribe de un tirón y sale perfecto lo que escribió. No es así, no es así. No le pasa, eso no le pasa a nadie. Entonces, lo fundamental es escribir. Y yo sé que hay primero como bueno, sí quiero hacerlo, pero no me animo, pero me da vergüenza y hay que hacerlo. Es como aprender a manejar o aprender a andar en bicicleta, a nadar, es decir, inclusive los griegos decían que era que era una técnica, que era una forma de hacer, y es una forma de hacer. Em, y acá estamos de nuevo, tratando de solucionar este dilema policial, ¿no? Yo acá les puse unos ejemplos de textos míos, algunos más viejos, otros más nuevos, porque me llamaba la atención de mí misma cómo cuando era estudiante, por ejemplo, el primero es de un texto que hice cuando estaba haciendo el doctorado de uno de los seminarios, y tenía como un respeto, digamos, un respeto por la escritura en realidad, porque estaba trabajando sobre algo que hacía muchos años que yo venía investigando, no tenía dudas sobre el tema, pero tenía un respeto, entonces usaba para lo que yo me leo ahora a mí misma, usaba ese plural, ¿no es cierto?, un plural de humildad, o un plural, ¿no?, pensamos, creemos, nos preguntamos, y yo siempre le pregunto, ¿quiénes son nos? Yo ahora insto a la gente a que escriba en la primera persona, en singular. Me pregunto, pueden usar el plural también, pero digo para apropiarse del propio conocimiento, valga la redundancia, ¿no? Después, la segunda parte es un texto que escribí para un congreso que justamente fue en México, hace muchos años, ¿no? Y donde yo me siento mucho más segura, ¿no es cierto?, de, bueno, puedo hacer esto, pero es una cuestión interna, por eso lo pongo.
El tercer texto, más largo, en realidad es un trabajo de investigación que hice, que después se publicó en un libro en España, que hice una investigación sobre el primer pastor anglicano que estuvo en Ushuaia. Cuando estuve en Ushuaia, que es el fin del mundo, acá en la Argentina, vi un diccionario, en una librería vi un diccionario inglés yamana. Yamana era una lengua, digamos, de un grupo, eh, digamos, originario, que ya, lamentablemente desaparecido, de esa zona, del sur de la Argentina. Y me llamó la atención, digo, ¿quién escribió un diccionario? Se escribió un diccionario no es una tarea fácil, inglés yamana. Entonces me puse a investigar y escribí para un congreso este artículo que después se publicó, que es sobre la escritura, digamos, era la escritura del yo. Entonces yo busqué en la Catedral acá Anglicana de Buenos Aires toda la correspondencia que mandaba Thomas Bridge desde Ushuaia a Londres. Y encontré y fui rastreando cuándo él usaba una forma, digamos, subjetiva de hablar y cuándo usaba una forma, digamos, más objetiva, ¿no? Hice todo el rastreo de todas las cartas y escribí este artículo. Pero a lo que voy es, digamos, también tengo, digamos, una forma de encarar por el tema, porque me sentía más confiada, digamos, como una forma, a ver cómo decirlo, más conectada, digamos, donde mi subjetividad, yo estaba hablando de la subjetividad de él, pero mi propia subjetividad estaba, digamos, comprometida con el tema, mucho más que cuando era un estudiante de doctorado, ¿no? Y eso, y esto lo pongo, y lo puedo explicar, obviamente, porque son cosas que yo viví, porque la misma escritura va, digamos, a medida que uno escribe, nos va permitiendo soltarnos en la escritura, pero también profundizar la mirada sobre el propio objeto de investigación. Por eso digo que es heurístico, ¿no es cierto? Es un proceso heurístico de largo plazo, en realidad, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, este es el comienzo de mi libro sobre Terezín, donde ya, digamos, es un libro sobre el gueto de Terezín es decir, donde voy a hacer toda una explicación histórica de cómo se desencadenó la Segunda Guerra. Y tomo a un poeta francés que fue resistente, que, bueno, murió casualmente en Terezín, viniendo de Auschwitz, y empiezo de esta manera. Me gustaría empezar este libro, piense que es un libro sobre la Shoah, como si fuera una historia de amor. Y ahí cuento algo de Robert Snow y sigo. Desearía tanto que fuera cierto, que fuera una verdad incontrastable, que fuera una verdad documentada, pero no lo es. Así empieza el libro, de esta manera, ¿no? Como sorprendiendo al lector, pero este libro es sobre un gueto, digamos. ¿Cómo es esto de que me gustaría que fuera una historia de amor? ¿Qué historia de amor va a contar? Y lo termino, digamos, digamos, con este poema en realidad, porque lo que yo hago en el libro es, pensé, si tengo que volver a contar la historia, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra, de cómo se gestó, de qué sucedió, cómo se armó la Shoah, la gente que lo sabe no lo va a leer porque ya lo leyó, ya lo sabe. La gente que no lo sabe, yo quiero atraer a esa gente, ¿no es cierto? Entonces, me inventé dos personajes que vienen de otro planeta, de otro mundo, que no saben nada y que pueden encontrarse inclusive con personas que ya están muertas y que hablan, por supuesto, en vez de citas textuales, los hago hablar a los muertos, ¿no? Es decir, uso ese recurso ficcional para poder explicar y para que no sea tan académico, digamos, este texto. Entonces, termino el libro de esta manera. Estos personajes se han ido sin huir. Dejaron vacías las carnaduras, yo digo que son las carnaduras, ¿no? Al principio, y aquí queda algo más que el silencio. No hay representación y la hay, al mismo tiempo y sin continuidad, para llamar a las cosas por su nombre, sin huir y sin callar. Sucedió y sucede, toma tiempo, y aquí, en la Argentina, los cuerpos de los testigos, que no tienen nombre y lo tienen, hablan para nosotros, en sus hijos, en sus madres, en las casas de los viejos represores, que no se arrepienten, que volverían a hacerlo, pensando que esta vez sí, esta vez será mejor, pero duermen un sueño oscuro que no sucederá nunca más si lo llamamos por su nombre, como en Armenia, como en Ruanda, como en Congo, como en Bosnia, como en Guatemala, genocidio, ¿no es cierto? Donde yo trato de, bueno, hablé sobre la Shoah,
pero estoy hablando de algo que lamentablemente siguió sucediendo de otra manera, ¿no? Por supuesto. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que tenemos muchísimos recursos no tenemos solamente una forma, un estilo, no. Lleva tiempo y hay que, digamos, buscar de qué manera, ¿no es cierto?, de qué manera, cuál es la manera de cada uno, porque además es muy probable que cada texto requiera una forma diferente, un estilo diferente, ¿no? Aunque sea sutil esa diferencia. Y está bueno permitírselo, y es necesario permitírselo. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, en realidad. No tengo el... No, estamos todavía con unos 4 o 5 minutos más, pero la Ah, verdad es perfecto, que todos perfecto. Entonces estamos estoy encantados de... bien. Tú sigue hablándonos, que estamos encantados. Bueno, acá está justamente el programa, ¿no es cierto? Pero lo que quiero hacer mucho hincapié es que está planteado como un taller. O sea, acá están los temas que vamos a tratar, pero está planteado como un taller. Si no hay escritura, esto no funciona. Y lo más importante, además, que yo creo que es una experiencia que vale la pena, es que, digamos, yo propongo que me manden textos, digamos, justamente que me manden textos sobre los que están trabajando, o sobre lo que quieran escribir, yo los corrijo, digamos, los leo, y después lo comparto con todo el grupo. Y esto hace que, digamos, perdamos la vergüenza a escribir, perdamos la vergüenza a equivocarnos, y compartimos el conocimiento, ¿no? Digo porque en algún momento me preguntaron, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo con? No es tanto tiempo con esta persona o esta otra, sino es como un reservorio de donde poder sacar y aprender todos, ¿no es cierto?, de distintas situaciones que se les plantean a distintas personas, cada uno en su texto. Entonces, bueno, vemos qué es un texto académico, que es un poco lo que veníamos hablando ahora, hablamos muy rápidamente de lo que es la coherencia y la cohesión, pero más me interesa verlo en los mismos textos que se escriben. Bueno, no es un seminario teórico lo que yo propongo, para nada, absolutamente para nada, ¿no? Entonces, acá empezamos con estas preguntas disparadoras que van a armar el mapa cognitivo del que hablé al principio, digamos, cómo armamos nuestro propio mapa cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos disparan el interés sobre lo que vamos a escribir? Y les digo acá otra cosa importante, no hay ningún tema que valga más que otro, ninguno, o sea, pueden escribir sobre lo que sea, y eso también es muy enriquecedor para todos, no hay algo que valga más que otra cosa, no hay ningún tema que valga más que otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender también cómo argumentamos, qué recursos usamos, formas que por ahí a algunos se les ocurren y a otros no. Justamente, la argumentación, vamos a ver algunos recursos gramaticales, vamos a repasar algunas nociones de gramática y de sintaxis, eh, la forma de las referencias bibliográficas y los formatos, ¿no es cierto?, de escritura, que hay distintos formatos, muy importante que si ustedes están cursando y tienen que escribir, digamos, para alguna materia, que le pregunten al profesor o a la profesora qué método de cita este, prefieren, ¿no es cierto? Porque a veces varían. Entonces, como eso también va cambiando año a año, es mejor preguntar para saber. Eh, bueno, y vemos lo que hablé antes, la importancia de la coherencia, de cómo se sostiene toda la argumentación del texto, que va a ser por partes, pero va a tener una coherencia total, ¿no es cierto? Y ese es ensamblaje, la ética de la que hablé antes, la revisión por pares si estamos escribiendo para una publicación o si vamos a ir a un congreso, y lo que les decía antes, animarse a encontrar esa voz propia y el estilo de cada uno. Y bueno, acá está el flyer de la universidad y ahora quedo a disposición de las preguntas. Muy bien. Pues le dejo a mi querida amiga Linda Michan la más grata tarea que se puede tener en un seminario como este, que es el de poder hacer una interacción entre nuestros distinguidos acompañantes esta tarde y tú querida Amado. Adelante, Linda, por favor. Gracias.
Lo tienes todavía en mute, querida Linda. Sí. No sé si Román o alguno de esos técnicos puedan activar el micrófono de Linda, si son tan gentiles, por favor. Ah, sí, porque está enmudecida, ¿no? Sí, ahí está, ahora sí. Muchas gracias, Román, Alejandro, no sé quién anda por ahí. Gracias. Mado, muy interesante, la verdad es que es un placer escucharte. Tenemos aquí, Nelly Galloso nos escribe, ¿cómo se realiza el autoplagio? ¿Cuándo se repite? Creo que es un término importante y muy Sí, profundo. el autoplagio en realidad, lo que dije antes, es cuando uno en general tiene una idea o ha escrito algo, y bueno, y eso lo repite, ¿no es cierto?, sin citarse a sí mismo. Así como dije que hay que citar a los demás, cuando uno se refiere, ¿no es cierto?, a trabajos de otras personas, ya sean contemporáneas o no, también hay que citarse uno mismo, no en el sentido de hacer una cita, sino de decir, mi tema de investigación es, no sé, como les decía antes, la sintaxis en pacientes, y me dedico a tal cosa, entonces tengo un repertorio de investigación o de ideas propios, míos, personales, vengo trabajando sobre eso, pero tengo un límite para, digamos, para publicar o para escribir. Si yo ya me he expandido, ¿no es cierto?, sobre un tema determinado, y después lo que hago es simplemente hacer una cuestión estilística, solamente estilística, me estoy autoplagiando, estoy usando mi propio recurso para volver a presentarlo, a publicarlo, etcétera, ¿no? Es muy común eso. Y lamentablemente, el sistema académico hoy en día, ¿no es cierto?, para los profesores sobre todo, para los docentes, exige un ritmo de publicación extremadamente, digamos, no sé, de una locura, ¿no?, de extenuante, ¿no es cierto?, de investigación y de producción escrita, y se convirtió como en una mercadotecnia en realidad, ¿no es cierto? Es la cantidad de artículos indexados que uno tiene publicados. Entonces es mucho más común el autoplagio, casi una necesidad de supervivencia para un docente investigador académico, lamentablemente. Pero esto está sucediendo, ¿no? Es cierto. Esto está sucediendo. Muchas gracias. Ujú. Román, o quien esté por ahí, creo que valdría la pena si podemos desactivar micrófonos para que alguien pueda platicar con Mado, que una de las cosas que queremos es que sea muy interactivo. Seguro, Te agradece, Nelly, la respuesta. por Eh, favor. si pudiéramos desactivar micrófonos, por favor. Eh, Aprovechando, yo, Mado, y les Sí. comento al grupo, voy a utilizar el ejemplo de tu prima. No, de mi amiga Laura, de los primos de Laura. Perdón, de Laura. No todos los que estamos acá tal vez hemos o no han hecho trabajos académicos, pero eso quiere decir que algunos sí. Tomo tu ejemplo. Pero una de las cosas que sí podría yo decirte de manera personal, cuando ahora estamos tratando de que los alumnos se titulen y empiezan a mandar muchas inquietudes, creo que una de las cosas que más se han visto, y lo digo porque tomo un poco tu primera frase que me gustó, primero que es una novela policial, te la compro. Esa está excelente, porque sí parece que de verdad estamos como policías. Pero esta parte de economía de la expresión y lo que hemos visto en algunas ocasiones es que puede haber razones, puede haber argumentos, puede haber coherencia y al final, como sinodales o lectores, creo que lo que nos está faltando es la cohesión. Es muy probable. En esa lista que tú das con esa trayectoria, esa flecha que nos va llevando uno a otro, y Sí. creo que es una de las cosas que son importantes y que estoy segura que se van a ver en el curso,
Sí. Otra de las cosas que creo que es importante que hemos visto es la cuestión de la estructura del trabajo y que Ujú. esto que nos estás presentando ya forma parte de cómo debe de llevar una estructura. Totalmente. Y te digo, te interrumpo un segundo, Por favor. Linda, porque siempre lo que digo es que el texto va a tener un orden, ¿no es cierto? En general es una introducción, ¿no es cierto? Un desarrollo, si es para publicar va a, ser va a tener unas palabras claves, un resumen, pero en general el orden de la escritura es inverso, Sí, es inverso al orden. O sea, nosotros cuando empezamos a escribir ya sabemos el final ya está. Entonces, empezamos la introducción, pero ya tenemos el final. Entonces, es al revés, ¿no es cierto? No sé si me explico. Entonces, muchas veces lo que sucede es que eso que vos hablas de la cohesión, de que vemos el argumento, si lo podemos leer, pero ¿qué pasó con la cohesión? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo se sostiene en la lengua? Porque eso sería el tema, ¿no? ¿Cómo sostiene la lengua en la parte, digamos, gramatical, sintáctica de la lengua? Y, y el castellano en ese sentido es muy engañoso. Y a mí me pasó la primera vez que tuve que presentar un texto sobre el que había una investigación, o sea, que había trabajado mucho, traducirlo al inglés, fue antes de doctorarme, y estaba con un amigo mío que era bilingüe en realidad. Y me acuerdo como si fuera hoy de la cantidad de tachaduras, digamos, cómo el inglés es una lengua en ese sentido que es más económica, Borges también lo decía, recursos. es mucho más económica. Así es, así es. Entonces yo tenía una cantidad de recursos y entonces dicho esto y todo eso fue tachado así con una virome roja, no, 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 y quedó reducido a una forma mucho más directa, ¿no? Claro. Este, sí. Ok, Ujú. ok. Enrique López, hola Enrique, dice así, deseo que me puedan orientar para la realización de un ensayo para el nivel de maestría con respecto a la estructura del APA. Ujú. Eh, no sé si esto lo puedes nada más Sí, mencionar. esto lo Tratar vemos, es el algo que curso. vemos, sí, es algo que vemos, digamos, es esto de las formas, ¿no es cierto?, de las normas que tienen un artículo o un texto académico, y por eso siempre digo que pregunten, ¿no es cierto?, si ustedes van a presentar algo, cuál es la norma que se piden que ustedes sigan, ¿no es cierto? APA es una de las normas, hay otras normas que tienen que ver con el tamaño, con cosas formales del texto, ¿no? La forma de citar, la forma de presentar los títulos, de poner los ejemplos, inclusive la tipografía, digamos, toda la parte formal de un texto, ¿no? Sí, claro que sí. Ujú. Oye, Ok, ¿puedo hacer una pregunta, Linda? por favor. Fíjate que Salvador Conjitú tiene una pregunta. Si quieres darle cauce mejor a Salvador, y ahorita te digo algo que yo quiero preguntarte, pero eso sí es a nivel personal respecto a mi propio trabajo de doctorado. Adelante, por favor, Salvador. Por Y favor, Salvador. disculpe la intromisión, profesor. No, no, por Por favor. Sí, más que nada, yo tengo una maestría en ciencias exactas. La redacción en cuanto a temas de, de física, de áreas, de matemáticas, de números, es un poco complicada, ¿no? Ujú. Se considera también dentro de ese curso porque a veces se Sí, vuelve monótona, a veces se vuelve un poco aburrida, ¿no? Y a veces, como mencionabas, se pierde, llega a perder la cohesión. Al final, sí, y al investigador Nobel, pues que el resultado es importante, bueno, pero también es totalmente. importante que el artículo también llame la atención, ¿verdad? Porque Por hay supuesto. elementos dentro del artículo que son interesantes o te pueden servir a ti para iniciar una vertiente de la investigación, ¿no? Después de haber realizado todo el Absolutamente. arte, ¿no? Y te digo más, inclusive eso no tiene por qué estar reñido ni con el estilo, ni con la voz propia. Por supuesto que exige, ¿no es cierto?, un tipo, como decía al principio, una clase, un tipo de redacción y de argumentación diferente a un trabajo de una ciencia social, humana, obviamente, claramente. Pero inclusive te digo más, inclusive no está reñido, por ejemplo, con que pongas algo humorístico, digamos. Fíjense que yo misma puse hoy y estoy presentando, digamos, un taller de escritura académica, y realmente, digamos, uno puede poner una nota de humor,
¿no es cierto? Un recurso mínimo, porque eso va a atraer la atención de tus lectores también, ¿no? Sin lugar a dudas, no hay que temerle a eso. Y aceptamos todo tipo de texto, por eso decía, no importa el tema. Inclusive yo tenía una alumna que era, digamos, estaba escribiendo un trabajo trabajaba en Mercedes-Benz, para el tema de un área de la fábrica de Mercedes-Benz en México. Y todos los temas son bienvenidos, no hay ninguno que, por eso decía antes, que valga más o menos que otro. Ninguno, ninguno. Gracias. Yo, Por de alguna favor. manera, Salvador ya me arrebató la pregunta, pero la mía, Perdón. igual no es cierto, Salvador. Igual la mía que la de Salvador está relacionada con algo que me está pasando. Fíjate que, obviamente, pues yo soy del área de humanidades, mi licenciatura y maestría es en filosofía, y ahora estoy haciendo una serie de trabajos de investigación con un grupo en Brasil. Pero para abreviar, el asunto es que la discusión siempre es respecto a APA, que ya te preguntaba hace rato, Enrique, y el tema de MLHA que usamos los humanistas, y que tiene que ver con, cómo cito, por ejemplo, a Platón o Aristóteles, que hace rato mencionaste, en un texto académico, cuando la mayoría de las ediciones, traducciones, etcétera, que existen del griego, son traducciones en efecto recientes, pero los textos, no puedo decir Platón 364 antes de Cristo, sería una tontería escribir semejante cosa, ¿no? Totalmente, por Entonces, supuesto. me Sí, gustaría en todo caso... en sí, realidad lo que se suele hacer es citar, ¿no es cierto?, la versión traducida, por supuesto no claro, se cita Platón, claro. no. Salvo que esté citando una fuente en griego, igual tenés que poner, digamos, ese libro no es el manuscrito de Platón, claramente, ¿no Por es cierto? supuesto. Entonces siempre vas a citar, digamos, la fuente material, aunque sea digital, es material, de dónde salió tu cita, ¿no es cierto? Siempre es Claro. eso, ¿sí? Sí, Y sí. en ese caso, muchas veces, cuando es algo tan especializado y tan específico, es muy importante quién tradujo ese texto, porque, como Por vos bien supuesto, sabrás, claro. hay algunas traducciones que no le hacen mucho honor a su autor original, ¿no? Si te platicara de Platón las traducciones que circulan en México, te mueres, terrible. Y sin duda ha habido un gran debate en torno a cómo citar a los autores clásicos, por eso que acabas de comentar, ¿no? Por El supuesto. valor de las traducciones. Muchísimas En gracias. realidad, no, por favor, en realidad es mucho más simple si uno hace una analogía, por ejemplo, si uno sabe inglés y ve una película subtitulada, y ahí se da cuenta, Claro, simplemente cómo traducen los títulos, está bien, los traducen para atraer más público, lo que sea, pero cuando vemos los subtítulos, pero si están hablando de otra cosa, o sea, como sí, o sea, se entienden dos cosas diferentes, ¿no? claro, Y claro, es lo mismo, es equivalente, salvando las distancias, ¿no? Entre Platón y una película policial. claro. Ah, sí, Traductor traidor, como dice la frase italiana. exactamente, traductores, traditores, sí, totalmente. Pero de cualquier forma, yo, bueno, cuando cursé la licenciatura, tuve 4 latines y 3 griegos, ¿no? Anuales, así que, y el griego te diría que es una lengua bien difícil de traducir, más allá de Sí, sin Platón, duda. muy difícil de traducir, de Sí, verdad. ya Sí. tuve que padecer con traducir a Parménides. Bueno, muy bien. Pues te dejo a Linda con más preguntas, porque a mí respecta. Muchas gracias. No, por favor. Alguien más que se anime a preguntar algo, si gustan Con decir mucho algo. gusto. Pues creo que quedó claro que lo más rico de todo esto es que va a ser un taller realmente de aprendizaje y más allá de teoría en la práctica y en la práctica real con sus propios casos, Totalmente. que creo que es una oportunidad maravillosa para hacerlo, para tomarlo y bueno, pues la misma Mado nos puso aquí nuestro flyer, así que esto empieza el 5 de octubre. Ahí están las fechas y bueno, toda la información. De cualquier manera, yo personalmente te agradezco, Mado, es un Por placer. favor. Lean su libro, está maravilloso, no lo he terminado, pero está maravilloso, gracias. Por favor, no, una cosa quiero agregar, que para, digamos, no tengan, digamos, temor en cuanto a los temas o nada, por eso insisto que nada es ni más o menos importante, nada, porque en realidad estamos trabajando sobre la escritura, o sea,
no importa el tema en sí mismo, les importa a cada uno de ustedes claramente. Y lo que yo hago antes de empezar el curso, una vez que se anotan y antes de empezar, les envío un cuestionario sobre los intereses de cada uno, en qué etapa están, como para que yo sepa, digamos, con lo que con lo que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y después hacemos, digamos, siempre comprometiéndonos para, digamos, de empezado el curso, en 2 o 3 semanas ya tener un texto que voy a corregir fuera, no en la clase voy a dar la devolución, pero vamos a trabajar con ejercicios para practicar estos temas que vimos así un poco rápido ahora, forma teórica, para trabajarlos en la práctica, porque insisto que no es un seminario de lingüística, no es que vamos a aprender la definición de coherencia, de cohesión, no, lo que necesitamos es verlo en la práctica, esas son las ideas generales, ¿sí? Pero necesitamos trabajar, ¿sí? Poner las manos en la masa, como se dice acá, para hacer pan. Nelly nos está pidiendo si podrías repetir el título de tu libro, Amado, por favor. Se llama Día y Niebla, Teresín, Encrucijada de Poetas. Gracias. Se llama Día y Niebla porque, bueno, hubo una película de Resné, fin de los años 50, sobre la Shoah, que se llamaba Noche y Niebla, que era en realidad la forma en que los nazis llamaron al operativo de desaparecer personas, ¿no es cierto?, que se pierdan en la noche y en la niebla. Y como Teresín fue un gueto donde hubo mucho arte, por eso el tema de poetas en el título tiene que ver con la poiesis, con el arte en realidad, no con la poesía en sí misma. Yo digo que eso le permitió a muchísima gente, algunos sobrevivieron, otros no, poner un poco de luz en esa niebla, ¿no es cierto?, que fue la Shoah. Niebla en un sentido, por supuesto, figurado, fue mucho más que niebla, ¿no? Mucho más terrible, pero el título viene de ahí, en realidad. Sí. Gracias. Pues bueno, Miguel, si gustas cerrar. El micrófono, Miguel. Perdón. Sí, te agradezco muchísimo, Linda, tu trabajo de moderación esta tarde. Mado, estamos encantados contigo. Hemos grabado esta sesión y la vamos a poner dentro de nuestra página de la Hebraica a través de una sesión de YouTube. Ya te compartiré después la liga para que todos aquellos que crean que vale la pena que otras personas se enteren de esta magnífica charla de esta tarde, lo puedan compartir con otras personas. Muchísimas gracias, Mado. Muchísimas gracias, Linda. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los espero entonces en el curso, en el taller. Gracias. Gracias. Muchísimas a todos. Gracias. Que estén bien. Chao. Desde Buenos Aires. Chao. Va, Amado. Muchísimas gracias. Bye, bye. Bye.